Puntos clave de la hepatitis, en concreto las hepatitis virales agudas. Entonces, primero hay que saber que algo agudo va a estar definido porque va a ser de menos de 6 meses. Y la clínica general, vamos a tener clínica característica de cada una de estas, pero la clínica general va a ser síndrome ictérico, que bueno, se acompaña de coluria y dolor en el cuadrante superior derecho. Entonces vamos a empezar con la hepatitis A. Es un virus de ARN, un picornavirus, se va a transmitir fecal oral. Aquí tenemos la mnemotecnia del doctor García, que las vocales van a ser las que se transmitan fecal oral, vocal por boca, ¿no? Entonces, nuestra hepatitis A y la hepatitis E van a ser las dos que se van a transmitir fecal oral. Esta va a tener un periodo de incubación de 4 semanas, es decir, de más o menos 28 días, y se va a asociar sobre todo a factores de riesgo como de mala higiene. Al ser una enfermedad de transmisión fecal oral, pues se va a asociar justamente al consumo de agua contaminada, no lavarse las manos, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, incluso se menciona que es una enfermedad endémica de México por esta misma situación de la falta de higiene. La clínica, como ya lo dijimos, síndrome ictérico, acolia, prurito por la ictericia y dolor en el cuadrante superior derecho, que además puede estar acompañado de fiebre. Aquí tenemos que hacer la diferenciación entre la hepatitis A en niños, que va a ser más frecuente pero menos sintomática, y en adultos, que es menos frecuente pero más sintomática e incluso más grave, ¿no? En cuanto a la serología, podemos hacer la medición de anticuerpos IgM e IgG, pero en concreto el diagnóstico de la aguda lo vamos a hacer con IgM, porque van a ser los primeros que se eleven y los que como tal nos van a hacer el diagnóstico. El tratamiento va a ser únicamente tratamiento de sostén. Podemos darle inmunoglobulina a los inmunocomprometidos, y hay que saber que está totalmente contraindicado en esta hepatitis A el paracetamol. Esta enfermedad no va a cronificar, entonces tiene un muy buen pronóstico. Pasamos ahora a la hepatitis B, que va a ser la única. Esta es la única hepatitis que va a ser de DNA. Si vemos todas las demás son de ADN, esta es la única de DNA. Y entonces aquí tenemos la mnemotecnia bicatenario, ¿no? Para acordarnos que la B es la única de DNA. Y por esta misma situación de que es de DNA, nos va a generar varias proteínas varias proteínas, varios antígenos que van a ser importantes al momento del diagnóstico. La transmisión de la hepatitis B es vía parenteral, sexual, incluso también nos menciona transmisión vertical. Un periodo de incubación de 1 a 6 meses. Y bueno, en este caso, en cuanto a la clínica, nos menciona que esta va a ser una hepatitis que sí cronifica y que incluso puede generar cirrosis, ¿no? Entonces, con esta cirrosis vamos a tener en nuestras manifestaciones clínicas los estigmas hepáticos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos estigmas hepáticos? Pérdida del tercio externo de la ceja, seroftalmia, ictericia en la esclerótica. Entonces vamos como de arriba abajo, ¿no? Telangiectasias torácicas, ginecomastia, hepatoesplenomegalia, atrofia testicular, entre otras, ¿no? También podemos tener aquí, por la misma cirrosis, hipertensión portal, que nos va a dar ascitis y la circulación colateral torácica, y falla hepática, que se va a expresar como una encefalopatía. Entonces, el diagnóstico aquí lo vamos a ver en unos momentos. Va a ser una tablita de antígenos con anticuerpos. El tratamiento en general es evitar el alcohol y la actividad sexual, y solo si tenemos una hepatitis crónica, que en la mayoría de las veces, en la mayoría de las veces no va a ser crónico. De hecho, solo el 10% va a cronificar, pero pues es una hepatitis que sí cronifica y que por lo tanto hay que conocer el tratamiento en caso de que cronifique. Vamos a dar interferón alfa pegilado, y también podemos dar análogos nucleósidos. Entonces, primero interferón pegilado y luego los análogos nucleósidos. No en monoterapia, siempre hay que dar al menos 2. Y puede ser lamivudina, tenofovir, etecovir, etcétera, ¿no? Y bueno, si no mejora, podemos hacer la biopsia y guiar nuestro tratamiento enfocado en lo encontrado ahí. Pasamos ahora a la hepatitis C, que esta también es un RNA, es un flavoviridae. Esta transmisión también es parenteral y sexual, un periodo de incubación igual que el de la B, de 1 a 6 meses, y esta, en cuanto a su sintomatología, normalmente es asintomático. La sospecha diagnóstica está enfocada en el interrogatorio, al encontrar factores de riesgo como el uso de drogas parenterales, prácticas sexuales de alto riesgo, etc. Esta es muy importante porque va a ser muy crónica. De hecho, nos menciona que va a cronificar en el 80% de los casos y va a causar cirrosis en el 20 a 35% de estos 80% de los casos, ¿no? Entonces, bueno, el diagnóstico aquí lo vamos a hacer igualmente con serología. La hepatitis
C, aguda, nos va a indicar, bueno, nos va a elevar la presencia de ARN de virus de hepatitis C. Después, la resolutiva van a ser anticuerpos contra virus de hepatitis C. Entonces, en la aguda está el ARN. Después se crean estos anticuerpos y cuando ya está totalmente eliminado el ARN es cuando hablamos de una resolución y por lo tanto esta resolución está dada por estos anticuerpos. Por lo tanto, en la crónica tenemos tanto el ARN como los anticuerpos del virus de hepatitis C, porque todavía no logra eliminar todo este ARN, generando así totalmente la resolución. En cuanto al tratamiento, tenemos aquí dos vertientes, la actual y lo que menciona la guía de práctica clínica. En la guía de práctica clínica, al estar todavía un poquito desactualizada, menciona como tratamiento de primera línea el interferón pegilado y la ribavirina. Pero ahora ya hay tratamientos curativos totalmente de la hepatitis C, que va a ser el sofosbuvir. Es un tratamiento muy caro, de hecho creo que más o menos vale 230,000 pesos el tratamiento completo, que es de 3 meses, pero genera 95% de curación, ¿no? Entonces, muy importante recordar esto y también conocer, pues, que en la guía práctica clínica todavía no lo menciona, pero pues ahorita es el tratamiento indicado. Pasamos ahora a la hepatitis D, que aquí les puse esta B de aquí, porque la D necesita a la B, ¿no? Entonces, la D es una coinfección de la hepatitis B. Entonces, es muy importante recordar eso y hacer esa asociación. Esto también va a ser un ARN, es un deltovirus, un periodo de incubación de 2 a 8 semanas y en cuanto a las características clínicas, saber que necesita hepatitis B. El diagnóstico aquí también lo hacemos con serología. Una coinfección nos habla, bueno, tenemos IgM elevada y una sobreinfección, el IgG elevado. Recordar esto, coinfección IgM, sobreinfección IgG. Entonces, importante eso. Aquí el tratamiento lo hacemos con interferón alfa y bueno, es muy similar bueno, nos menciona que hay que tratar la hepatitis B, ¿no? Y la hepatitis B con que se trata con interferón alfa, ¿no? Lo tenemos aquí. Hepatitis B, interferón alfa, ¿no? Entonces es lo mismo que la hepatitis B, que es a la cual necesita. En este caso vamos a tener un alto índice de cirrosis, 50% va a causar cirrosis en 5 a 7 años. Y por último pasamos a la hepatitis E, que como dijimos es una vocal, entonces va a ser de transmisión fecal oral. Y también va a ser E de embarazo, porque va a ser en donde cause sus principales complicaciones. Va a ser un virus de ARN, un herpesvirus, y bueno, un periodo de incubación de 5 a 6 semanas. Aquí tenemos también tipos de virus de hepatitis E, ¿no? Entonces el tipo 1 y 2 no va a cronificar y el tipo 3 y 4 va a cronificar solo en inmunocomprometidos. Aquí, por lo que tenemos la E de embarazo, es porque en el 20% de las hepatitis E en el embarazo va a causar una hepatitis fulminante. Entonces, importante recordar eso. El diagnóstico igualmente es serología. La IgM va a ser la que nos diagnostique la hepatitis E aguda y la IgG crónica. El tratamiento es sintomático y bueno, aquí tenemos los datos del pronóstico. 1 a 2% en los pacientes generales va a tener hepatitis fulminante, pero el 20%, que es lo importante, va a ser de las hepatitis fulminante va a ser en el embarazo. Pasamos ahora sí al diagnóstico de la hepatitis E. Entonces aquí tenemos que saber pues estos datos principales. Entonces vamos a tener antígenos y anticuerpos S, core y E, ¿no? Entonces S va a ser de superficie, C va a ser de core y E va a ser lo que nos hable de replicación, ¿no? Entonces S, superficie, C es core y E nos habla de replicación. Como dijimos, tenemos antígeno y anticuerpo de cada uno de estos. Entonces, el antígeno de superficie nos habla de la presencia actual. Entonces, encontrar antígeno de superficie nos habla de que está presente en ese momento el virus. Y el anticuerpo de superficie nos habla de que hubo presencia, ¿no? Es presencia pasada, por así decirlo. Y bueno, aquí tenemos varios anticuerpos que podemos detectar, ¿no? Tenemos el IgG, el IgM, pero concretamente el IgM va a ser el que nos hable, el IgG va a ser el que nos hable de que hubo curación o vacunación. Este va a ser el antígeno, el S, que van a dar en la vacuna. Entonces, una IgG, que es la que nos habla de que ya pasó, ¿no? Como quedamos hace rato, IgM nos habla de una infección aguda y la IgG nos habla de una infección crónica. Entonces, al ser
una vacuna, dan la IgG, dan el antígeno de superficie que genera IgG y por lo tanto esto nos habla de vacuna o también de curación. Ahora, el antígeno core. Un antígeno core presente o positivo nos habla de que hay presencia también, ¿no? Entonces es similar al antígeno S. El antígeno C nos habla de presencia actual. Lo malo de este es que solo lo vamos a encontrar en la biopsia. Entonces va a ser complicado que detectemos este antígeno G, por lo tanto lo vamos a tachar de nuestro algoritmo diagnóstico de hepatitis C. ¿Por qué? Porque solo lo vamos a encontrar en la biopsia. En cuanto al anticuerpo C, este va a ser el que nos hable en caso de que esté presente de contacto. Entonces, si tenemos anticuerpo contra el antígeno C, nos habla de que hubo contacto. Si el que se eleva es la inmunoglobulina, el anticuerpo M o el G, nos habla de distintas cosas. M nos habla de un contacto reciente y G nos habla de un contacto crónico o de que aún se está en contacto pero ya no está elevado a la IgM. Entonces lo que se eleva ya es la IgG y por lo tanto es un contacto que ya lleva tiempo, ¿no? Y la E, como dijimos, nos habla de replicación. Este es el que nos habla de que hay presencia de DNA. Entonces el antígeno E nos habla de que hay replicación activa. Entonces ahí hay replicación. Y en caso de que encontremos el anticuerpo E, nos habla de que la replicación ya fue neutralizada, ¿no? Entonces, replicación neutralizada, que es una buena noticia, ¿no? Entonces, bueno, una vez ya sabiendo estos aspectos, podemos pasar ahora sí a esta tablita, en donde tenemos varias situaciones, que son estas de acá, y cómo vamos a ver los anticuerpos en estos. Entonces, ya que sabemos esta parte de acá, que es lo mismo que está arriba, podemos hacer el diagnóstico, ¿no? Con la serología que encontremos. Entonces, empezamos con la aguda, que va a tener anticuerpo contra el core, ¿no? Entonces, y este anticuerpo que dijimos que iba a ser lo que nos hable de un contacto agudo, la IgM, ¿no? Entonces quedamos anticuerpo, estamos aquí en core. Anticuerpo core nos habla de contacto, ¿no? ¿Y cuál es el que nos habla de un contacto reciente? La IgM. Entonces aquí tenemos el contacto reciente, anticuerpo core contra IgM. Bueno, entonces hubo contacto, ¿no? Tenemos tres situaciones. Varias situaciones, tres aspectos. Contacto, presencia y replicación, ¿no? La presencia nos va a hablar de si hay una enfermedad todavía. Entonces, ¿todavía está presente el virus? Sí, hay todavía enfermedad, ya sea crónica o aguda. El contacto, pues simplemente nos habla de que hubo contacto con el virus. Y la replicación también, en caso de que esté presente, nos habla de una infección activa, ¿no? Entonces, importante también saber eso. Ahora sí, aguda. ¿Hubo contacto? Sí, entonces es el contacto reciente, tenemos IgM. Presencia, ¿está el virus aún? Sí, porque es una aguda, ¿no? Todavía no se cura. Entonces, ¿qué vamos a tener? Antígeno de superficie S. ¿Por qué todavía no es anticuerpo? Porque la presencia no es pasada, ¿no? Recordemos que anticuerpo es presencia pasada y antígeno es presencia actual. En este caso, al ser una hepatitis B aguda, todavía está presente el virus y por lo tanto encontramos aún el antígeno. Y al estar todavía presente el virus y ser una infección todavía no curada, la replicación va a estar activa. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en cuanto a replicación? El antígeno E presente. Anticuerpo, acordémonos, nos habla de la replicación neutralizada. Aquí, al todavía no ser curada la enfermedad, todavía no se expresa el anticuerpo y por lo tanto sigue expresándose el antígeno. Pasamos ahora a la crónica replicativa, que la vamos a ver con la crónica no replicativa. Son lo mismo, solo va a cambiar el último. Entonces, aquí vamos a tener anticuerpo contra el virus de hepatitis C. ¿Qué anticuerpo va a ser el que nos hable de? El anticuerpo, como dijimos, nos habla de contacto. Pero ¿cuál va a ser el que nos hable de una infección, un contacto agudo y uno crónico? Bien, dijimos IgM agudo, IgG crónico. Entonces aquí vamos a encontrar IgG en ambos casos, que nos va a hablar de un contacto crónico. Todavía no está curada la enfermedad, porque dijimos es una enfermedad crónica, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar aún la presencia del virus, aún está el virus en los hepatocitos. Entonces vamos a encontrar aún el antígeno S, que nos habla de la presencia actual del virus. Y aquí en la replicación es donde va a cambiar. Recordemos, tenemos una crónica sí replicativa, este es sí, y una crónica no replicativa, ¿no? Entonces, ¿qué nos habla de que sí hay replicación? El antígeno E. ¿Y qué nos habla de que la replicación ya fue neutralizada? El anticuerpo E. Entonces, eso va a ser lo que encontremos
de diferencia entre la crónica replicativa y la crónica no replicativa. Y por último, curación y vacunación. Entonces, en la curación vamos a encontrar el mismo anticuerpo contra hepatitis C, porque el contacto fue pasado, ¿no? Ya fue un contacto hace mucho y por lo tanto ya se generó la IgG. Aquí, a diferencia de las otras, ya no hay presencia del virus, porque ya hay curación. Entonces ya no está el antígeno, sino el anticuerpo S. Aquí es la otra diferencia muy importante. Solo hasta que esté curado el paciente va a presentar el anticuerpo S. Antes o mientras esté enfermo va a ser el antígeno. Y aquí, como ya está curado, ya está neutralizada totalmente la replicación y por lo tanto aquí también vamos a encontrar el anticuerpo E. Y en el caso de la vacunación, dijimos que van a dar el antígeno S en la replicación. Entonces no va a haber contacto porque no hay core, no le dan el core, en la vacuna al menos, sino que dan el antígeno S. Y por lo tanto lo que vamos a ver va a ser inmunoglobulinas G contra el antígeno S, ¿no? Entonces, anticuerpos contra antígeno S que van a ser IgG. Y en la replicación tampoco vamos a encontrar ninguna clase de serología. Y eso sería todo en cuanto a este tema, a nuestros tipos de hepatitis. De este lado les dejo el cuadro y de este lado les dejo la otra parte del apunte. Y sería todo. Muchas gracias.